lo que debemos hacer. Esto por una parte, ahora mismo la saludamos, y por otra nos va a visitar Cifro González, un auténtico viajero que ha visitado un buen montón de países y que ha escrito este libro que se titula Prepárate para viajar, en el que a lo largo de 20 capítulos nos da consejos de cómo organizar, pero perfectamente, un viaje, sea a donde sea que viajemos, para que nos salga perfecto. Estará con nosotros para contarnos un poquito más detalles de este libro. Tendremos tiempo para la información. Habíamos dicho, en los próximos minutos vamos a hablar de este libro que tengo en mis manos. Veía la luz hace muy poquitos días, poquitas semanas, y la verdad es que si nos gusta viajar o si pretendemos viajar y viajar de forma organizada, ordenada y bien, pues hay viajeros, iba a decir profesionales, no sé si la palabra es profesionales, pero viajeros empedernidos que tienen muchísima experiencia y que nos pueden enseñar. Prepárate para viajar. Be a Wanderluster es el libro que ha escrito Cifro González, que nos acompaña en los próximos minutos. Cifro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, ¿cómo se te ocurrió? Vamos a ver. Tú eres viajero apasionado, profesional no, porque viajas por ocio, pero eres un gran viajero. Sí, bueno, has dicho la clave, es un viajero apasionado. O sea, para escribir un libro sobre viajes o para viajar de una manera determinada, tienes que sentir esa pasión. El título del libro, que es Prepárate para viajar, tiene ese subtítulo que es Be a Wanderluster, que de alguna manera es el vocablo inglés que define lo que es la pasión por viajar, por conocer otras culturas, otros mundos, etcétera. No es ir de vacaciones, sino convertirte un poco en viajero. La idea surge precisamente un poquito pues a través de la gente que me conoce, pues empiezan, bueno, pues pero esto cómo lo has hecho, cómo lo has conseguido, cómo has, pues este precio, cómo has conseguido ir a este sitio, y sobre todo cómo lo haces haciéndolo por libre, que es lo que realmente me apasiona, que es organizarlo todo por mí mismo. O sea, tú no vas a una agencia de viajes y dices, hazme un circuito por Italia y empiezo allí. No suelo hacerlo. En algunas ocasiones sí que hay que hacerlo, porque también hay que decir que hay sitios donde tienes que estar informado de dónde vas a ir. Puede haber alguna cuestión, pues bueno, que haga que antes hablamos, por ejemplo, de Egipto. Es difícil a veces en Egipto en familia por libre, tienes que contratar un crucero por el Nilo, etcétera. Entonces para esas ocasiones es bueno hacerlo organizadamente. Cuando decimos apasionado de los viajes, es que yo, para centrarme y para decir, a ver, ¿cómo confiamos en que Cifro nos puede recomendar cosas para viajar? Le digo, ¿cuántos viajes has hecho? ¿En cuántos países has estado? Pues unos 50 países. Yo me he quedado así de 50. Unos 50, Esos son muchísimos. Son muchos. Me gustaría que fueran más. En realidad, claro, la verdad es que cuando tienes la pasión de viajar, no tienes límite. Estás acabando un viaje y piensas ya en cómo hacer otro. No suelo repetir muchos países, pero sí que hay países que tienen mucho que ver y evidentemente, como decíamos también, por ejemplo, estando donde estamos, Italia, Francia, son sitios donde no puedes decir he estado en París y ya he visto Francia. Es decir, hay muchísimas zonas, muchos sitios donde ver, incluso en la propia España, no es un libro también que se dedique solo a lo que es ir a un sitio muy lejano, sino también, bueno, conocer nuestro propio país o nuestra región, que hay cosas muy bonitas que ver. Bueno, entonces lo que te preguntaba, ¿cómo se te ocurre de pronto ponerte a escribir? La gente te pedía consejos y tal, y cómo de pronto un día dices, pues mira, me siento capacitado para dar consejos y para escribir un libro. Pues esto ocurrió, además tengo la foto del momento en cuando ocurrió, que fue este agosto, que estaba en Brasil, en la playa de Copacabana. Había conseguido un apartamento en primera línea de playa justo cuando las Olimpiadas, y bueno, pues de alguna manera digo, esto yo tendría que ser capaz de ponerlo en un libro, de plasmarlo en un blog o en algún sitio, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, pues son cuestiones que están ahí, que te pasan, que te ocurren, que han sido fruto de una planificación, como bien decías antes. Y dice, bueno, ¿y esto por qué no contarlo a gente que pierda ese miedo? Porque en Facebook tú ya vas metiendo cositas, ibas metiendo muchas de tus fotos y tal, pero no es lo mismo. Facebook va pasando y lo que pusiste hace 3 meses, vete a saber dónde está, ¿no? Eso es. Y entonces te sentaste y empezaste. Y empecé a hacer, me acuerdo que cogí el teléfono móvil y hice una especie de índice, que además ha cambiado muy poquito en lo que es al final la estructura del libro. Y a partir de ahí pues empecé a escribir todo lo que es la parte útil y evidentemente pues a darle también una pátina personal, ¿no? Poniendo pues ejemplos que puedan servir, que a la gente, digamos, de alguna manera pues le tranquilice en esa labor de preparar un viaje por sí mismo. Tiene 20 capítulos el libro.
¿Con quién vas a viajar? Esa me parece importantísima. O sea, a partir de ahí ya el viaje te puede salir perfecto, puede salirte un horror de viaje. Cómo elegir destino, el alojamiento y el equipaje que debería llevar encima, tarjetas y dinero, alquiler de coches, fotos, vídeos, con la música, el ejercicio, planificar, alimentación, regalos, que bueno, solo los necesarios. Son todo cuestiones que con el paso de los años y de los viajes has ido depurando, ¿no? Eso es. Cosas que de alguna manera, pues bueno, al principio, como todo aprendizaje, pues a base de ensayo o error, pues provoca que digas, hombre, pues mira, para el próximo viaje esto ya sé que no tengo que hacerlo, o esto que no había tenido en cuenta, ya para el siguiente pues lo tendré en cuenta, ¿no? Desde cuestiones, por ejemplo, pues no sé, el tema del coche, que lo comento allí. Por ejemplo, yo aquí nunca había conducido un coche automático. El hecho de tenerme que enfrentar a conducir un coche en países donde solo existe esto, pues hace que te enamores de ese tipo de conducción y ya incluso recomiendes que en los países donde vayas después, oye, si lo tienes automático, pues mucho mejor, ¿no? Vas más descansado, sobre todo en sitios donde tienes que conducir mucho, y bueno, pues es una recomendación que está ahí. También te hace crecer a nivel personal, porque aprendes muchas cosas que aquí a lo mejor no aprenderías, y eso te hace enfrentarte también a muchas cuestiones. La verdad es que viajar es algo que, bueno, que te enriquece mucho, ¿no? Yo soy de las que cuando voy a hacer algún viaje, unas vacaciones, me hago listas y empiezo ahí a tachar listas. Con este libro las listas no hacen falta ya, ¿no? Vas siguiendo capítulo a capítulo. Sí, intenta ser cronológicamente el índice, pues lo que te va a ir ocurriendo, ¿no? Lo que decías, pues primero pensar con quién voy a viajar, porque es importante saber que según con quién viajes vas a elegir un destino u otro, ¿no? Después saber cómo o a dónde ir. Puede que tengas una idea prefijada ya, que tú quieras ir a un sitio determinado, pero puede que tú cojas el mapamundi y digas, bueno, a ver a dónde me lleva esto, ¿no? Con aquello que hacíamos un poco del dedo, pero en este caso a través de la ayuda que hoy en día te da pues internet y las páginas web, los comparadores de precios, etcétera, donde vas a poder encontrar, pues bueno, bastantes chollos, la verdad. ¿Tú eres de los que viajas haciendo, creo que sí, 1000 fotos? ¿Y para qué hago foto, para qué hago foto, para qué, o prefieres, o además eso lo complementas con charlar con los lugareños o con la gente del país, conocer, meterte por cualquier vericueto? Hay tiempo para todo. La verdad es que con una adecuada planificación tienes tiempo para todo. Sí que hay una cosa que recomiendo, por ejemplo, es en el tema del alojamiento, el apartamento. El apartamento porque te permite... Mejor que sí, mejor, sobre todo por el tema de las comidas. Cuando hacemos viajes más largos, el hecho de, por ejemplo, poder llevar una buena alimentación con un buen desayuno y después tener una cena con alimentos que hayas comprado en el propio país, te acerca también a la cultura gastronómica de ese país o de esa zona. Puedes, por ejemplo, reservar lo que es el tema de la comida para ir a un restaurante o para ir a un sitio de este tipo, pero luego tú también, como decías, puedes visitar los mercados. Puedes ir en el transporte público, ahí es donde conoces realmente la cultura, las formas y las costumbres de un país. O sea, que tú recomiendas ser más, porque hay gente que lo diferencia entre turista y viajero. ¿Tú prefieres ser viajero? Sí, yo soy un turista ocasional, como dice. Bueno, alguna vez sí hay que ser turista, pero prefiero ser viajero. En cualquier caso, en el equilibrio estaría la virtud, como digo en la introducción, no es un libro para alguien que se ha ido un año al Amazonas con las tribus de no sé qué, o sea, es un libro para gente muy normal, que acostumbra a viajar en familia, o con sus hijos, o solo. Este verano a mí me gustaría irme una semana a Irlanda. Pues bueno, coges esto y a lo mejor no todos los capítulos, pero una gran mayoría de los capítulos te van a poder ser útiles. Eso es. Para planificar el viaje. ¿Eres de los de viajar solos? Hay gente que le gusta cogerse el petate, la bolsa, la mochila y 15 días, 20, viajar solo. No, la verdad es que viajar solo... ¿Prefieres ir acompañado? Prefiero ir acompañado. Cierto es que en el primer capítulo, en el que habla de con quién viajas, también dedico una parte a viajar solo. A mí por temas profesionales me ha tocado bastante viajar solo. Sí que es cierto que es donde más me he enriquecido como persona, porque el que viaja solo también se tiene que enfrentar muchas veces a retos, a cuestiones, a la propia soledad a veces del viajero, y la verdad es que eso sí que ahí pongo que es un plus para aquellas personas que también quieren hacer otro tipo de viajes. ¿Deberíamos controlar más de un idioma?
si queremos ser viajeros. Sí, pero no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. La verdad es que, por ejemplo, también hablo mucho de los teléfonos inteligentes, los smartphones. Hay muchos trucos, muchas cuestiones, desde los mapas o los pictogramas. Por ejemplo, cuento que en China me fue bastante útil el tener una colección de pictogramas que yo podía enseñar, por ejemplo, cuando iba a un supermercado para comprar determinada cuestión. Entonces, bueno, son cosas que vas aprendiendo. Hay servicios incluso de traductores, que tú le hablas al teléfono y el teléfono te contesta, que decir que, bueno, es tener un poco pericia también en manejar lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, pero en este caso el teléfono inteligente, el smartphone, es tu mejor amigo, como creo que digo dentro del libro, ¿no? Oye, dices, planifica tu viaje al detalle en el capítulo 16. ¿No le dejamos nada al azar? Sí, siempre aparece algo que no hemos planificado o algo que es diferente, etcétera. Pero si planificamos, digamos que después no nos tiramos de los pelos cuando llegamos a casa y decimos, fíjate, no estuve en este sitio o no estuve en el otro sitio. Que todo eso sea producto de que tú has elegido ir a un sitio o a otro. No que, digamos, por fruto de la improvisación, pues ahora has podido dejar de ver algo importante o que te hubiese gustado ver. Planificar también es porque, por ejemplo, hago mucho hincapié en el tema de los descansos. No pasa nada, por ejemplo, que si te vas 7 días o 10 días, dediques un día a descansar. Descansar de ti mismo y descansar de los demás, porque cuando viajas con la gente 24 horas también es fácil que, bueno, pues que haya roces, lo que es la propia convivencia, ¿no? Entonces también hay que dejar un poco espacios para uno mismo. Si te gusta la fotografía, por ejemplo, como decías, pues yo me gusta hacer fotografía nocturna, pues no castigo a mis acompañantes quedándome encima de un puente 30 segundos hasta que se dispara y tal. Bueno, quedamos dentro de 2 horas, ellos van a otro sitio y yo pues hago esa actividad que me gusta y lo hago más relajadamente y así todo el mundo más contento, ¿no? Cuando se va de viaje siempre hay tendencia a que alguien hace de líder, al que ha organizado, al que se ha empapado de todo, al que ha preparado el viaje y el resto le siguen. Y te pueden seguir de buen rollo o pueden acabar siendo una carga, que te generen frustración, que no sigan, que en un momento tú quieras ir a un museo o que te empiecen a querer cambiar planes. Es complicado eso. Es complicado, por eso tienes que empezar con lo que decíamos, con quién viajas. Con quién viajas, saber pero con quién muchas viajas, veces tu propia familia, ¿no? Sí, a lo mejor claro, por eso. Tú le pones mucha ilusión y también tú te adecuas a ellos, claro, saber también sus gustos. Si te conviertes en un líder, también tienes que saber que no solo tienes que contar con lo que tú digas, sino también con lo que las otras personas les puede gustar. Por ejemplo, con mi hija, pues siempre pues le gusta la música y tal, pues siempre intento pues ver si hay algún concierto, si hay alguna cuestión que le pueda interesar, ¿no? O por ejemplo, me gusta mucho pues ver los partidos pues si vas a Estados Unidos o a Canadá, un partido de béisbol, bueno. Pero claro, intentas no castigar si no les gusta a ellas o a ellos en ese sentido y bueno, pues dedicas tus momentos, digamos, individuales a cosas que son pues muy tuyas en este caso, ¿no? Oye, muchas veces también pensamos en viajes y dices, claro, yo las vacaciones, verano, no sé qué, necesito muchos días. Yo porque he visto que tú lo haces y de pronto coges 3-4 días o más, semanas, 15 días, o sea que no es obligatorio esperar a tener una quincena entera, que podemos tirar de un pequeño puente, a lo mejor, claro, no para ir a la otra punta del mundo, pero... No, por ejemplo, bueno, pues mira, el último, por ejemplo, que hice fueron 5 o 6 días, una escapada, por ejemplo, por lo que es la Provenza francesa, hasta Cannes. Estamos a 5 horas en coche de sitios magníficos, todo lo que es la Costa Azul. Puedes visitar Nimes, Arles, Cannes, todos los pueblecitos estos de toda esa zona y están realmente cercanos. Puedes ir en tu coche, o sea, ni siquiera necesitas avión y te da con una buena planificación, te da para ver muchas cosas, para venir con la sensación de que también has descansado, vienes con las pilas cargadas. Y bueno, pues hay cosas, ya te digo, muy, muy cercanas, incluso en la propia comunidad autónoma, provincia, etcétera, o sea... Cifro, cuando alguien ha viajado tanto, se te puede preguntar cuál ha sido tu viaje favorito, cuál es tu lugar favorito. Las personas que han leído el libro, yo no me había sido consciente, dicen, tienes muchos ejemplos de Estados Unidos. Y es cierto que es un país que yo hace años decía que no visitaría nunca, y que desde el primer momento en el que la primera vez que fui a Nueva York y a Connecticut y todo lo que es la costa oeste, pues la verdad es que es un país que he repetido en 3 ocasiones y no me importaría ir una cuarta y una quinta. Me parece un sitio magnífico.
no me gusta decir ninguna zona en concreto, pero sí que es verdad que se me nota cierta querencia hacia ese país. Sí, sí. ¿Y de lo que te queda? Europa lo tiene completo prácticamente, África te queda mucho, hemos hablado en alguna ocasión. Sí. Claro, tienes que tener en cuenta todas las cuestiones de seguridad, sobre todo, y entonces, bueno, ahora también estamos viviendo momentos complejos en ese sentido. ¿Según qué países? Ojo. Suelo viajar en familia, por lo cual es algo que tengo siempre bastante en cuenta, la responsabilidad. Pero bueno, sí, parte de África me quedaría, todo lo que es también muchas partes de Asia. En Asia, por ejemplo, pues sí que hemos estado en China. Un viaje muy bonito es Jerusalén, Jordania, todo lo que es Israel, es un viaje precioso. Pero bueno, claro, es que quedarían muchísimas zonas. Siempre digo que la gente dice que he viajado mucho, pero yo cuando miro el listado digo, pero si no he estado prácticamente en ningún sitio, ¿no? Ole, ole. ¿Cuál es el que no te morirás, que te quedas sin ver, pero que dices, iré? La India. La India. ¿No has estado en la India? No he estado en la India. Ese es un viaje que guardo con cariño. Es un viaje que guardo con cariño. Sobre todo también porque la gente te previene mucho del viaje a la India, porque bueno, mucha gente viene tocada en el sentido del choque cultural, de lo que ves, de lo que se produce ahí. Y bueno, quiero un viaje es un viaje que quiero dedicarle mucho tiempo y mucho cariño. Es tan especial, Sifro, tan cuadriculado, que no me equivoque. Estuvo el año pasado en los Juegos Olímpicos de Brasil. Y ya sabe que en los siguientes Juegos Olímpicos, ¿Japón era? Iremos a Tokio. Ir a Tokio. Eso me lo contaste. Pues nada, pero hasta que llegue Tokio, madre mía, si no le quedan viajes por hacer y por contarnos. Oye, que nos lo vamos a leer, a ver si para estas vacaciones nos viene bien. Y enhorabuena, esto es una autoedición que podemos encontrar, entiendo, en todas las librerías. No, en principio, bueno, se puede pedir en la editorial Círculo Rojo, o a través de la página de Facebook @prepárate para viajar, o directamente en el correo electrónico preparateParaViajar@gmail.com. En internet no lo encontramos, ¿no? En internet, bueno, a través de esas vías, la editorial saca ya la edición el 1 de julio y ya estará ahí disponible, y entonces a partir de ahí ya se podrán pedir, y mientras tanto pues en la dirección de correo. Prepárate para viajar. Vamos a viajar de la mano de expertos. Muchísimas gracias, Sifro. Gracias, y enhorabuena. Gracias a vosotros. Gracias, buen viaje. Bueno, pues aquí cerramos esta primera parte.